Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, buenos días. Dios les bendice. Mi nombre es Lupita López, evangelista y sierva del Dios Todopoderoso. Me congrego en la Iglesia Vida Plena en Pachuca, Hidalgo, México, y es para mí un honor compartir contigo este devocional diario. Y voy a leer para ustedes el capítulo 5 del Evangelio San Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta la hora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí,
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la del Padre. Y si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a reflexionar un poco en este pasaje de la Biblia. Era un día de fiesta en Jerusalén y Jesús llegó junto a un estanque donde había una multitud de enfermos, y decía que un ángel descendía de vez en cuando a mover el agua, que el primer hombre que entraría al estanque era sano. Jesús se acercó a un hombre que tenía 38 años de paralítico y solo le preguntó: ¿quieres ser sano? Y también le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Podemos ver cuando Jesucristo interviene en algo sobrenatural, pasa. Milagros suceden. En el versículo 14, Jesús dice al hombre en el templo: has sido sanado, no peques más, que no te venga cosa peor. ¿Qué quiere decir esta parte escritural? Que el pecado puede traer alguna enfermedad en nuestro cuerpo. En el versículo 16 vemos que a los judíos les interesaba más el que Jesús había sanado en el día de reposo que en la sanidad que el hombre había recibido, y que durante 38 años había estado enfermo. A esta acción de los judíos se le puede decir religiosidad o tradición, y debemos comprender que la perfecta voluntad
del Dios Todopoderoso está sobre toda religiosidad y tradición. Los judíos querían matar a Jesús porque Jesús se identificó con ellos como hijo de Dios y dio a conocer su autoridad como tal. Jesús enseña que el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Así como honramos a Dios, también debemos de honrar a Jesucristo, que Dios le envió a la tierra para pagar Él en la cruz un precio por la salvación de toda la humanidad. Si creen en Jesús y lo aceptan como Salvador y Señor de sus vidas, serán salvos. En el versículo 30, Jesús nos enseña la obediencia al Padre Celestial diciendo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dejemos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 39 dice también la Biblia: escudriñar las Escrituras, que es la Biblia, porque en ella tenemos la vida eterna, y en la Biblia encontramos el testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Con qué propósito vino al mundo? Etcétera. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos acercarnos más a Dios, conocerle, tener una relación plena con nuestro Padre Celestial, con su Hijo amado Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. Voy a pedirle a Dios en este momento por todos los que escucharon esta hermosa y valiosa palabra de Dios, que sea Dios dándoles entendimiento para entender esta palabra que viene directamente del Padre. Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta hermosa palabra, Dios. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para la salvación de toda la humanidad. Gracias porque podemos saber que tu Hijo amado Jesucristo se identifica, Señor, a través de estos versículos de la Biblia, se identifica y da su identidad como tu Hijo amado y como tú lo enviaste a la tierra por amor a la humanidad. Y nos das un ejemplo a través de tu palabra, como es de que tenemos que obedecer a Dios. Jesús nos da un ejemplo de obediencia a ti. Y de tal manera nosotros también tenemos que ser obedientes a ti, Dios Todopoderoso, guardando todos los mandamientos que están escritos en tu palabra, que es la Biblia. Tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura para saber cuál es tu perfecta y soberana voluntad para cada uno de nosotros. Padre Santo, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en este hermoso día. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.